Entonces, la Cámara Administrativa sería como un congreso ordinario en donde las personas que allí trabajan se encargan de cosas ordinarias, como por ejemplo decir cuál es el presupuesto que va a manejar el gobierno cuáles son las tareas del gobierno, cómo va a organizar el gasto, cómo va a organizar el personal, etcétera. Y dentro de esta Cámara Administrativa, surge el gobierno, como en un sistema parlamentario. Dentro de esta Cámara se escoge un grupo, una persona o el partido que tenga la mayoría de más poder en esa Cámara, pues escoge el gobierno y de ahí sale el primer ministro. Pero ellos se encargan de asuntos ordinarios como por ejemplo las labores típicas del gobierno. Pero la tarea de hacer leyes en el sentido estricto, o sea, de hacer estas leyes de cómo debemos relacionarlos entre todos, cómo debemos hacer cuáles son las normas abstractas que van a determinar las relaciones entre las personas. Para esa tarea, Hayek propone una Cámara que va a estar conformada por un grupo muy particular de personas, porque Hayek mismo propone la forma en que estas personas deben ser elegidas, lo cual es muy paradójico porque Hayek con la teoría del orden espontáneo, creo que es un poco incoherente proponer. El orden espontáneo implica que las cosas pueden evolucionar de diferentes maneras, pero en estos artículos Hayek propone explícitamente una forma de organización política, y lo más novedoso es que propone esta Cámara Legislativa. Entonces, las personas de esta Cámara lo que van a hacer es descubrir las leyes o poner las leyes en forma escrita. Como ya les dije, es erróneo decir que van a elaborar las leyes o inventar las leyes o hacer las leyes, sino que más bien las van a descubrir. Y estas personas no van a ser elegidas ordinariamente como sucede en un régimen, pues como sucede en nuestros congresos, sino que van a ser elegidas de una forma particular. Hayek propone que los miembros de esa Cámara deben ser mayores a 45 años, pues porque es gente que tiene la voluntad de pensar, de reflexionar acerca de lo que está sucediendo y de las mejores normas para organizar la sociedad. Las personas, los ciudadanos pueden votar por esa Cámara solamente una vez en su vida, cuando cumplan 45 años. Entonces cada persona cuando cumpla 45 años vota por, todas las personas que en un año cumplieron 45 años votan por un representante de esa Cámara, y ese representante de esa Cámara va a estar allí por 15 años, de tal forma que se vayan rotando de alguna forma, sin importar cuál sea el número de participantes en la Cámara, vayan rotando. Entonces, lo interesante de esto es que no es un régimen totalmente democrático, pues porque poner una persona en la Cámara Legislativa por 15 años no es lo que uno entendería por democracia, pero sí le da una estabilidad y lo más importante es que separa la tarea del descubrimiento de las leyes de la tarea de las funciones del gobierno. Al separar esas dos tareas, Hayek cree que hay una mucha mayor protección a la libertad individual, porque si se separan las dos tareas, las órdenes no se están confundiendo con las leyes. Hayek, como observador y estudioso de las instituciones que vienen de Inglaterra, se preguntó, haciendo un estudio de historia conjetural, cuál habría sido el resultado de la evolución política de Inglaterra si la Cámara de los Lores hubiera retenido las funciones que aquí expresamos como Cámara Legislativa, y la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Comunes hubiera retenido las funciones que aquí expresamos como Cámara Administrativa. Entonces Hayek dice que si eso hubiera sido así, Inglaterra todavía estaría en un estado de libertad pues que perdió hace muchos años. Pero el problema fue que el hecho de que una Cámara, de la Cámara de los Lores, no fuera elegida democráticamente, hace que la legitimidad de lo que ellos hagan no era tan bien visto que una Cámara que no es escogida democráticamente se dedicara a hacer cosas políticas. Entonces lo que sucedió es que la Cámara de los Comunes retuvo las dos funciones. Y en los parlamentos que vemos alrededor del mundo, habría que mirar bien específicamente cómo funcionan, pero en general la idea del bicameralismo, en cómo funciona actualmente, no es que haya una tarea, no es que una Cámara se encargue de una cosa y la otra de otra cosa. A veces hay alguna división, pero en general es simplemente para representar
políticamente a los ciudadanos por más de un criterio. Por ejemplo, hay una Cámara que generalmente es la representación de los estados federados en un gobierno federal, o de las regiones, mientras que la otra es universal. Entonces, en la práctica vemos que hay bicameralismo, pero que no hay una división pues muy grande de tareas entre las dos cámaras. Entonces, explicando esta propuesta de Hayek, lo que yo quiero es motivar a las personas a que piensen cómo podríamos, ya como lo había dicho el señor Castro, o sea, cómo podríamos disponer nuestras instituciones políticas para que estas instituciones políticas estuvieran más acorde con la libertad individual y más acorde pues con el orden espontáneo. Y entonces por eso me parece importante analizar las ideas de Hayek al respecto. Entonces, no tengo una conclusión, tengo una pregunta, y es cómo pueden cambiar las formas de organización política para asegurar más libertad individual. Hasta aquí sería mi presentación. Muchísimas gracias.